Módulo registros. Continuamos con la explicación de las funcionalidades y las opciones que se pueden aprovechar en este módulo. A continuación presentaremos las siguientes, que es más el detalle de cierta información. El primer punto es la información de registro. La segunda parte es editar el registro. El tercer punto es eliminar registro. El cuarto punto es módulo registros, pero ya la parte de los filtros, cómo gestionarlos, cómo compartirlos, etcétera. Y el último punto es el módulo de registros, pero más detalle de la parte de descargas. Seguimos trabajando en el módulo de registros y vamos a seguir trabajando con la información generada de la forma de cómo crear una forma, ¿verdad? Vamos a revisar el primer punto, que es información del registro. Voy a mandarle a hablar al filtro que cree, nada más para estar trabajando siempre sobre esta información. Y ahora voy a ingresar a un registro para poder ver la información del primer punto, que es información del registro. Vamos a elegir este tercero. Para entrar al registro, recordemos que tenemos dos opciones, ya sea el visor, para que en esta misma ventana me muestre la información del registro, o en ventana o pestaña separada. Vamos a elegir el de pestaña separada. De esta manera yo puedo estar consultando la información del registro y me puedo ir a la pestaña anterior y ver el filtro que cree por si quiero consultar otro registro. De manera muy fácil puedo dar clic en el icono de otra ventana y así tener varios registros abiertos al mismo tiempo para consultar su información completa. Ahora, vamos a ver el detalle de información del registro. Vamos a describir esta parte de manera muy detallada. Al ingresar al registro podemos ver que pues, nos muestra el título de la forma, nos muestra esta opción que dice metadatos. La opción de metadatos o esta parte es referente a información única del registro, que es el folio que se le asignó. Y aquí me dice qué usuario creó este registro. Si hubiera sido una conexión, aquí me diría el nombre de la conexión. Y ahora algo súper importante, la ubicación. Si yo doy clic aquí en ver en Google Maps, Linkaform me va a mostrar en dónde el usuario creó el registro. Esta son las coordenadas inadvertidas que el usuario comparte cuando envía la forma. Recordemos que tenemos dos maneras de enviar esta información, que una es con el campo geolocalización y la otra es en opciones generales y que se activa el bullet que dice geolocalización. Esta ubicación es la del bullet de geolocalización. De esa manera el usuario no puede interferir en las coordenadas que comparte cuando crea un registro. Aquí hay que ser sumamente específicos. Cuando el usuario le da enviar, ¿verdad? Porque yo puedo crear el registro en una ubicación, pero si le doy enviar en la oficina, Linkaform me va a enviar la información correspondiente a las coordenadas de la oficina porque ahí le dio enviar, aunque el usuario haya hecho el registro en las instalaciones del cliente. Entonces, ya dependiendo de lo que necesitemos, nosotros le vamos a decir a nuestros colaboradores, envíalo en la oficina o envíalo con el cliente. Si yo le quiero demostrar al cliente que todo el trabajo sí lo realizo en su ubicación, entonces nuestro proceso siempre va a ser decirle al colaborador, cuando termines de capturar la información, dale enviar ahí en las instalaciones del cliente para que nosotros podamos recibir las coordenadas de ese punto y demostrar al cliente que el trabajo lo realizamos en sitio. Ahora, si yo tuviera o si este registro tuviera una calificación, ponderación, aquí me la mostraría ya sea por porcentaje o calificación. Aquí me dice qué tiempo se tardó este usuario en enviar la información, en capturar la información. Entonces, el usuario soporte, al capturar la información de este registro, se tardó 43 segundos. El método de ubicación, cuando me pone HTML5, quiere decir que el usuario creó esta información por web y me da un aproximado de la exactitud de las coordenadas. Entonces, las coordenadas que me comparte aquí van a estar más o menos de diferencia de esta distancia, ya que fueron por web. ¿Cómo me aseguro de que fue por web? Ahora vamos a mostrar la siguiente parte importante, que es propiedades del dispositivo.
Si yo doy clic en propiedades del dispositivo, aquí me dice, este registro fue creado por este usuario en esta ubicación por web, y aquí me dice cuál es la IP de la computadora que lo creó, el sistema operativo, cuál fue el explorador, y de esta manera yo puedo revisar que el usuario pues lo creó por la computadora, ¿verdad? Aquí me dice followers. Los followers son los usuarios que han estado involucrados en este registro. En el video pasado, yo comenté que podíamos estar asignando un registro a otros usuarios. En el momento en que algún otro usuario tiene colaboración con un registro específico, se convierte en follower. Entonces, aquí vemos que aparece un usuario que se llama José Ángel Ramírez. Si José Ángel creó el registro y posteriormente se lo asignó a soporte, aunque ya lo tenga asignado a soporte, José Ángel puede seguir teniendo acceso a esta información ya que él lo creó. Al ser follower, tú vas a poder seguir teniendo acceso a la información de este folio en específico. Entonces, si yo deseo que otras personas vean la información del registro, se los asigno y después de asignarlo a uno, se lo puedo asignar a otro y así a otro. De esa manera, ellos ya pueden ver el registro en cuestión. O puedo crear un grupo y una vez que creo el grupo, puedo yo compartirle ese registro, puedo asignarle ese registro a ese grupo y todos en un solo movimiento ya van a poder ver la información. La siguiente parte importantísima es fechas. Yo tengo configurado para mi usuario que mi zona horaria es América Monterrey. Entonces, si vemos, aquí dice que me tardé 43 segundos en crear esta información. Me dice, el usuario inició la captura el 28 de octubre a esta hora y terminó la captura el 28 de octubre a esta hora. La diferencia entre la primera hora y la segunda me da un total de duración de captura de 43 segundos. Aquí esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a capturarlo en un momento y finalizar en otro, pero el Linkafón lo puede recibir en otro, ¿verdad? Entonces, aquí pues todo fue inmediato, pero si yo estoy capturando información por la app y por algún motivo yo termino la captura y lo doy a enviar y apago el celular, pues si no lo recibió la nube, yo puedo traer ese registro ahí pendiente por sincronizar por el tiempo en que yo vuelva a utilizar Linkafón, ¿verdad? Porque puede ser que yo lo cree el día de hoy, miércoles, pero tal vez puedo usar Linkafón hasta el lunes. Entonces, si el lunes ya es otro mes y yo apenas utilizo la aplicación el lunes, Linkafón lo va a recibir en otra fecha, aunque el usuario sí lo haya hecho en el tiempo acordado y en el lugar acordado. Entonces, en base también a esto, es importante que cuando se crea un proceso para los colaboradores se les pueda compartir todo el detalle, que es crear la información en sitio y enviarla en ese momento y que se aseguren de que se haya sincronizado con éxito la información. De esa manera podemos nosotros asegurarnos de que el proceso está correcto y la información va a estar mostrándose de la manera en que deseamos. Ahora, aquí vemos que dice fecha de creación 5 de octubre y dice fecha de actualización 28 de octubre. Esto es importante y vamos a explicar el siguiente punto. Si yo habilite para que esta forma sea editable sus registros, yo puedo entrar a este registro, le doy editar y puedo seguir cambiando la información capturada. Cada que yo capture información, cada que yo edite, Linkafón va a ir creando una versión nueva. Y para esto de versiones nos vamos a la parte superior izquierda en donde dice versión. Yo aquí puedo ver cuántas versiones tiene este registro. Doy clic y me dice, ok, tienes 2 versiones. La versión 1 siempre es cuando se creó el registro. Si yo selecciono versión 1, aquí ya puedo ver que el registro lo creó determinado usuario, que se tardó este tiempo en crear el usuario y la diferencia en exactitud del GPS es esta. Puedo ver que lo creó en este dispositivo. Este es el token de la aplicación porque lo creó por la aplicación. Y ya puedo ver, mira, lo empezó a crear el 10 de octubre,
a las 11:49, lo terminó a esta hora, se tardó este tiempo y podemos ver, lo recibimos nosotros el 5 de octubre a las 11:49. Todo esto es de la creación del registro. Si yo me voy a la versión 2, puedo ver que la versión 2, a diferencia de que la 1 la creó José Ángel, la versión 2 fue creada por el usuario soporte. Entonces, la fecha de creación siempre va a ser la misma porque es cuando se creó el registro. Podemos ver aquí entre paréntesis que cuando yo estoy en la versión 2, al final de cada uno de estos campos me muestra la versión de la información que me está aquí presentando. Entonces, esta nunca va a cambiar porque la creación de este folio fue el 5 de octubre a las 11:49. Entonces, cuando el usuario soporte editó el registro, fue en esta fecha, lo terminó de editar en esta fecha y hora, se tardó 43 segundos, y lo recibió la nube en esta fecha y hora. Estamos hablando que son segundos de diferencia, pero Linkafon nos muestra todo este detalle. Para nosotros puede ser importante y dependiendo de lo que deseamos nosotros capturar en el proceso. Ahora yo puedo moverme entre versiones y Linkafon me va a mostrar la información que en cada una de las versiones fue capturada. Si yo voy a la versión 1, puedo ver que en la versión 1 hay cierta información que en la versión 2 ya es diferente. Entonces, de esta manera yo puedo ver si algún registro cambió la información capturada, puedo ver qué información se cambió, puedo ver quién lo cambió, en qué método o qué tipo de dispositivo utilizó, qué fecha y hora hizo este cambio, y de esa manera, si hay alguna diferencia o algo que retroalimentar, pues ya se habla con los usuarios. Es importante nada más que quede muy claro esta parte de las fechas y las horas, porque eso nos determinan todo lo que ha sido creado referente a tiempos y referente a productividad. Y ahora, propiedades del proceso. En este caso no tenemos ninguna propiedad. Si tuviéramos alguna propiedad, aquí se nos especificaría. Y por último también, si nosotros tuviéramos algún flujo de trabajo, ya sea de una notificación o de correr un script, de una asignación, si se cumpliera el flujo, aquí al dar clic en log de flujos, Linkafon me daría el detalle del flujo que se corrió, la hora y su estatus, si fue exitoso o si hay un error. Todo esto es lo que se encuentra dentro de cada uno de los registros y su información es única. Si quiero revisar todas las partes que componen este registro, aquí puedo irme moviendo entre cada una de las páginas para ver lo que se capturó, y ya si yo deseo puedo pues asignar el registro, como ya lo mostramos. Puedo crear un registro nuevo de esa forma, puedo crear un PDF, puedo descargar el PDF de esta forma, puedo descargar esta información CSV o XLS, puedo enviarlo por correo o puedo eliminar el registro. La siguiente opción que voy a presentar es cómo editar el registro. Que editar el registro es muy sencillo. Ingreso al registro, así como estoy aquí, y doy clic en el segundo icono, doy clic en editar, y me va a mostrar la forma como si fuera yo a capturarla desde cero, pero ya me va a mostrar la información que yo capturé. Entonces aquí yo puedo hacer cambios referentes a lo que desee, y una vez que yo termino de hacer los cambios, solo doy clic en enviar y ya me va a generar una nueva versión. Aquí voy a poner Linkafon. Y si doy clic en mandar respuesta, o en esta parte también de mandar respuesta, ok, aquí me dice que debe ser fecha y hora, hago esta corrección y doy clic en enviar. Dice fecha y hora de ingreso, este campo debe ser fecha y hora. Aquí podemos ver que dice fecha y hora de ingreso. Como no seleccioné hora, por eso me está pidiendo que complete la información. Una vez que la completo, doy clic en enviar y ya se va a generar una nueva versión. Si vuelvo al registro, yo voy a tener una nueva versión que dice versión 3,
y podemos hacer la misma dinámica, revisar cuál es la diferencia entre las respuestas que se fueron ahí capturando. Me va a decir si estoy en la versión 3 y doy clic en metadatos, qué usuario lo creó, cuánto se tardó, por dónde hizo la modificación y toda la información importante que yo desee consultar la podré accesar. Entonces ya vimos la información del registro, ya vimos cómo se edita un registro. Esto es importante mencionar. Me va a permitir editar el registro siempre y cuando, cuando yo cree la forma, habilite para que sus registros sean editables. Si no son editables y lo activo en ese momento, me va a permitir editar los que a partir de ese momento se creen. Los anteriores siguen manteniendo esa característica de no ser editables. La siguiente opción ahora es eliminar registro. Para eliminar un registro, puedo hacerlo desde esta parte, en borrar. Lo va a poder eliminar las personas, ya sea el dueño de la forma o a quien cuando el dueño lo compartió le dio acceso o le habilitó la opción de borrar registros. Es muy sencillo, doy clic en borrar registros, me pregunta siempre si deseo borrar, doy clic en aceptar y se va a eliminar la información que se capturó. Ya si me voy a la parte de registros, ya no va a existir ese registro. O puedo, desde esta pantalla, yo puedo seleccionar un registro. Y de aquí puedo darle en la parte superior derecha, clic en el botón de borrar y me va a preguntar nuevamente y ya va a generar la opción, va a generar la actividad esta de eliminar el registro. Ahora vamos a ver el siguiente punto que es módulo de registros filtros, que es la segunda opción del módulo de registros. Aquí me va a mostrar todos los registros, mejor dicho, todos los filtros que yo he creado. Recordemos que los filtros que creamos nos sirven para realizar una consulta rapidísima de la información que ha sido creada. Entonces, si yo tengo filtros y yo deseo compartirlos con los usuarios, pues identifico el filtro, cómo crear una forma, y es igual que como si yo compartiera una forma con cualquier usuario. Aquí le digo cuál es el usuario que quiero que vea este filtro. El permiso que le puedo dar y le doy clic en compartir. Aquí algo muy importante. Yo puedo utilizar la funcionalidad de compartir un filtro con un usuario, aunque el usuario no tenga permiso sobre la forma. ¿Ok? Si yo tengo a alguien en la oficina que me apoye con una actividad de revisar información, yo puedo no compartirle la forma, pero si le comparto el filtro, a esa persona va a poder consultar el filtro sin necesidad de que yo le comparta la forma y pueda hacer modificaciones. Entonces, esta también es una funcionalidad sumamente importante. Como mencioné, yo le puedo compartir el filtro al usuario y aunque no tenga la forma compartida, va a poder elegir el filtro desde esta parte superior y el Incaform le va a mostrar la información aunque el usuario no tenga la forma compartida. Entonces, esa también es una muy buena solución para compartir información. Y si esta persona va a hacer como que revisión de información, puedes utilizarlo de esa manera, compartirle un filtro, revisa la información y solo te pasa observaciones de la información que está a su cargo revisar. Regresemos a la parte de filtros. Yo puedo, una vez que tengo los filtros creados, puedo crear una carpeta y puedo gestionar los filtros por carpetas para poder yo tener esa parte ya bien estructurada. Puedo eliminar un filtro. Si ya tengo un filtro creado, voy a eliminar este filtro. Como yo soy el dueño, al darle a borrar, se elimina el filtro. ¿Verdad? Si doy clic aquí en el tercer icono que es el filtro, me va a llevar en automático pues a esta parte que es lo mismo que si yo entro a registros y doy clic aquí para seleccionar el filtro. Tenemos muchas maneras de poder accesar a la información o a las opciones que hemos nosotros ido detallando. Aquí lo importante es saber para qué sirven y sacar el mejor provecho dependiendo de en qué parte nos encontremos. Ahora, la tercera opción y última de este módulo de filtros para presentar en este momento es descargas. Como hace unos videos mostré, puedes tú
solicitar al Incaform la descarga de PDFs o de XLS. El Incaform te va a siempre llevar el historial aquí en Bitácora de todo lo que has descargado. Te va a decir a ver cuándo descargaste o cuándo solicitaste cierta descarga. Te va siempre a tener fija la fecha y hora en cuando tú hiciste esta descarga, y yo puedo descargarla posteriormente sin ningún problema. De esta manera, pues ya no necesito volver a hacer el filtro y dar descarga, etcétera. Si yo quiero descargarla de una manera muy rápida, pues me vengo aquí a descargas, identifico la descarga que quiero bajar a la computadora, doy clic en descargas y listo. Esto es solamente para el usuario que está creando esta parte de la consulta y descarga de información.